Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos y hermanas, que la paz de Cristo pueda ser con cada uno de ustedes. En esta ocasión nos proponemos concluir con el audio número 4, ya que cuando se envió no me di cuenta que no se envió completo y quedó algunos conceptos por aclarar, así que vamos a concluir el audio número 4 en esta ocasión y entonces seguiremos adelante con la serie. Pero antes de retomar lo que estábamos hablando acerca de la historia que está siendo repetida y que nosotros debemos tomar bien en cuenta, porque muy claro podemos ver las escenas finales en la historia de este mundo que son una repetición de una historia que ya se dio. Claramente, como dice el capítulo 20 del Conflicto de los Siglos, que en cada movimiento reformatorio o religioso hay una sorprendente similitud. Y esto nos es dado por el mismo Dios para que podamos tener una idea clara de cómo es que el Señor actúa en el gran conflicto y cómo nosotros no ser desviados por los errores y los engaños de los últimos días, hermanos, porque esto es una batalla que cada quien va a tener que luchar por sí mismo, con el Señor. Aparecerán muchas voces, muchas explicaciones del tiempo en el que estamos viviendo. No solamente va a ser lo que yo estoy diciendo aquí, sino que habrá muchísimas otras cosas y otras personas que dirán quizás todo lo contrario a lo que se está estableciendo en este estudio. ¿Cuál es su deber? Su deber es escucharlo todo, retener lo bueno y a la luz de la palabra de Dios darse cuenta cuál es la verdad, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra final en sus hijos para poder prepararlos para la última batalla, y solamente aquellos que estudien diligentemente las Escrituras, como dice el Conflicto de los Siglos, podrán discernir los poderosos engaños que han de venir sobre este mundo. Pero Dios no va a dejar en tinieblas a su pueblo, como dice Amós el capítulo 3 y el verso 7, que no hará nada Jehová el Señor sin que les revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía está revelado todo lo que nosotros necesitamos saber para que no seamos engañados. Quiero compartir con ustedes esta cita a manera de introducción de este audio, que está en el tomo 7 de Testimonios para la Iglesia, el capítulo 2, la página 17, que dice así: los que se colocan bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él, bajo la inspiración del Espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo. No volverán a detenerse impotentes, apuntando a las cosas que no pueden hacer. Se dirigirán hacia la batalla, vestidos con la armadura del cielo, dispuestos a realizar lo que Dios pide, sabiendo que su omnipotencia suplirá sus necesidades. Por lo tanto, mis amados, dice que aquí los que se colocan bajo el control de Dios se van a dar cuenta del curso de los eventos que se están llevando a cabo ahora. ¿Cómo usted puede saber lo que realmente está pasando? Cosas que Dios ha dispuesto que así sucedan porque está en su palabra profética más segura. Y de eso justamente es que estamos estudiando en esta serie. Ver los eventos que Dios ha dispuesto que sucedan para que su pueblo pueda saber qué tan cercana está su venida y cómo prepararse para ella. Ya leímos con anterioridad que en el capítulo número 12 de Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 117, dice claramente que las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. Hermanos, por lo tanto, nosotros sabemos que la historia del hombre de pecado es la historia del papado y que las últimas escenas que se verán en la historia de este mundo son las relacionadas con él. Dijimos con anterioridad también que el papado ha tenido siempre que dar 3 pasos para llegar al trono del mundo. No solamente el papado, sino Roma, que ustedes saben, la Roma pagana, que luego de la Roma pagana es que surge la Roma papal y luego entonces la Roma moderna. Son 3 pasos que tiene que dar, hermanos, y ya vimos en la sección anterior, que ahí es donde vamos a continuar, que hemos considerado que Roma pagana tuvo que conquistar 3 áreas geográficas cuando ascendió al trono del mundo. También el papado
como habla acerca de la eliminación de los 3 cuernos de la profecía de Daniel 7, esos 3 cuernos que fueron eliminados, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, en el 538 fue donde se termina de conquistar el último reino arriano, como ellos le llaman. Esto entonces permitió la ascensión del papado al trono del mundo y así dio comienzo a la Edad Media y a la profecía de los 1260 años de supremacía papal. Entonces, hemos visto que en la Roma moderna, porque hay una historia que debe ser repetida, leímos en la página, leímos en el audio anterior cómo la sierva de Dios habla de una historia que se repetirá. Y por lo tanto, son los versículos, es Daniel 11, del 30 al 36, donde dice la sierva de Dios, esto se encuentra, les voy a buscar la cita ahora mismo, les voy a leer primero el texto y luego les voy a dar la cita. Dice, la profecía del capítulo 11 de Daniel ha casi alcanzado su cumplimiento final. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Oigan aquí. En el versículo 30 se habla de un poder que se desanimará, se volverá atrás y se enojará contra el pacto santo. Esto se refiere, ese poder que se desanimará era la Roma pagana, cuando los reinos arrianos, las tribus comenzaron a atacarla, y entonces cuando se dirigió a enojarse contra el pacto santo, es porque en este tiempo fue cuando el Imperio Romano Justiniano le dio la autoridad al obispo de Roma a convertirse en el corrector de la herejía. Y así el obispo de Roma se convirtió en, podríamos decir, en la herramienta del Imperio Romano para erradicar a las 3 tribus que quedaban sin convertirse al catolicismo. Y entonces, este poder que se desanima, que es la Roma pagana, pretendiendo conservar el poder del imperio, lo que hace es que, sin darse cuenta, eleva al trono del mundo, al papado o a la abominación desoladora. Así que sigue diciendo la profecía aquí. En el versículo 30 se habla de un poder que se desanimará, se volverá atrás y se enojará contra el pacto santo y no se quedará inactivo, pues volverá a concertarse con los que abandonen el santo pacto. Dense cuenta que son, aquí estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, cuando está la iglesia en el proceso de paganización, podríamos decir, porque el paganismo, que parecía haber sido convertido, lo que hizo fue que se metió a la iglesia, como lo vamos a ver en una cita del conflicto de los siglos más adelante. Pero déjenme terminar de leerles esta cita para que luego entremos en el contexto. Entonces, sigue diciendo acá, que volverá este poder, volverá a concertarse con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Harán cesar el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa o desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, mas por algunos días sucumbirán a espada y a fuego, al destierro y al despojo, y en su caída recibirán poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos traidoramente. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo final, porque el plazo fijado está aún por venir. Y el rey hará lo que quiera, se ensoberbecerá y se engreirá por encima de todos los dioses, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea colmada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Eso está en Daniel 11, del versículo 30 hasta el 36. Y vimos que escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar. Entonces, eso está, hermanos, en el tomo 13 de Manuscritos Liberados, la página 394. Hermanos queridos, esta es la historia que está teniendo lugar otra vez ahora. ¿Por qué? Porque Daniel 11, del 30 al 36, lo que está es describiendo el ascenso del papado al trono del mundo en el 538 hasta 1798.
Esa es la historia que se ve desde ese periodo y abarca el ascenso del papado al trono del mundo, la persecución de la iglesia, el surgimiento del protestantismo y todo lo demás hasta 1798. Por lo tanto, queridos míos, nos damos cuenta aquí que esa historia que está teniendo lugar cuando la sierva de Dios dice que casi las escenas finales de Daniel 11 están en su cumplimiento, ella está parada después de Daniel 11, 40 en su primera parte, porque Daniel 11:40 en su primera parte, como ya lo hemos aclarado anteriormente, es 1798 cuando el papado recibe su herida de muerte. Así que ella tiene que estar refiriéndose a los versículos que siguen del capítulo 11, que son del 40 a la segunda parte hasta el 45, que lo vamos a ver en detalle en audios subsiguientes. Entonces, hemos considerado, como ya dije anteriormente, como el papado, miren hermanos, esta historia de Daniel 11:40 al 45 es otra vez el resurgimiento del papado al trono del mundo. La historia que se ha de repetir es la historia que se vivió del 538 a 1798. Y entonces, de los 3 pasos que tuvo que dar el papado para sentarse en el trono del mundo, ahora también tiene que volver a dar 3 pasos más. Y como yo les hice referencia a este autor católico, Abram Manhattan, donde él claramente especifica en su libro cómo el Vaticano se propone dar estos 3 mismos pasos. Y él decía que tenía que combatir desde 1949, cuando se escribió ese libro, ellos tenían sus planes bien trazados y su política muy definida. Tenían que derrotar a su enemigo abierto, que era el comunismo ruso. Luego iban a llegar a la cristianización de los Estados Unidos y luego entonces a la conquista de todo el mundo. Así que esos 3 pasos están descritos claramente en Daniel, el capítulo 11, los versos del 40 hasta el 45. Y ya hemos visto que el primer paso fue llevar a cabo la caída del rey del sur, que es la antigua Unión Soviética, y este paso es ahora historia. El primer paso de 3 ya el papado lo dio, que fue en el 89. Por eso es que yo les digo, mis amados, que nosotros tenemos que abrir los ojos, porque ya la cuenta regresiva ha comenzado. Desde 1989 hemos entrado en el tiempo del fin para nuestra generación. Y entonces, no solamente la historia del hombre de pecado se está viendo ahora mismo, como lo estamos nosotros notando, y en el siguiente audio vamos a hablar un poquito sobre cómo el papado está avanzando para dar su segundo paso, que el segundo paso está delineado en el versículo 41 de Daniel 11, que es donde entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán, sigue diciendo la cita. Pero estos escaparán de su mano, Edom, Moab y los principales de Amón. Por lo tanto, mis amados, ¿qué es la tierra gloriosa? Eso está claramente, lo vamos a ver un poquito con algunas citas, pero la tierra gloriosa de este versículo no es otra, miren que no es otra, que la segunda bestia de Apocalipsis 13. Ustedes saben que en Apocalipsis 13 se describe a los Estados Unidos como esta bestia que sube de la tierra. No lo olvide. ¿Por qué? Porque no se dio en el conflicto de las naciones europeas como los otros imperios mundiales surgieron, uno derrocando al otro, sino que Estados Unidos surgió pacíficamente en esta área del mundo, en el occidente, subió de la tierra de una manera tranquila. Y sabemos que se refiere claramente a Estados Unidos porque la profecía de Apocalipsis 12, donde dice que el dragón lanzó de su boca agua como un río para arrastrar a la mujer, a la iglesia pura, en el versículo 13 en adelante de Apocalipsis 12, dice que cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí está la iglesia en el tiempo de persecución. Miren dónde es que está, en el desierto, porque la iglesia estaba en tiempo de persecución. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, dice el verso 16,
ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Todos sabemos que los cristianos huyeron de la persecución europea y cruzando el Atlántico llegaron a América. Y ahí entonces formaron una tierra sin rey y una iglesia sin papa. Y fue basada en los principios maravillosos de la Biblia, esta constitución norteamericana, que es, como dice la sierva de Dios, la gloria de los Estados Unidos, es su constitución. Siempre la tierra gloriosa es el lugar donde Dios pone a su pueblo. Y esto lo podemos ver claramente en el Salmo 106, el versículo 24, dice, hablando sobre Israel, de cómo se portó desobediente, sin embargo aborrecieron la tierra gloriosa o deseable y no creyeron en su palabra. Así que la tierra gloriosa es el lugar donde el pueblo de Dios se coloca siempre que el Señor la dirige ahí. Así que recordemos el principio que establecimos anteriormente con respecto a las profecías antes de Cristo y después de Cristo. Antes de la cruz, las profecías eran literales y locales. Y después de la cruz, se convierte en espirituales y mundiales. Por esta razón, la tierra gloriosa ya no más es Jerusalén, no es esa tierra local allá, sino que es el lugar donde Dios establece a su pueblo en el tiempo del fin. Y sabemos que la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, se estableció en los Estados Unidos, ustedes lo saben. Después de la persecución, es en Estados Unidos donde el pueblo de Dios se ubica. Así que no hay duda de que el segundo paso que tiene que entrar el papado es la tierra gloriosa o los Estados Unidos, y Apocalipsis 13 dice claramente que es los Estados Unidos el que va otra vez a subir al papado, al trono del mundo. Así que Estados Unidos ya ha entrado en una alianza profana con el Vaticano para ocasionar la ruina de la Unión Soviética. Esa parte donde decía que entraría por las tierras e inundaría con carros y gente de a caballo y muchas naves, ya nos dimos cuenta que bíblicamente podemos comprobar que eso implica poderío militar y económico, y que fue en la alianza que hizo el Papa Juan Pablo II con Ronald Reagan o Estados Unidos se convirtió en el aliado del papado para proveerle, al igual que Clodoveo allá en el 508, proveerle la ayuda militar y económica que se necesitaba para conquistar esta área geográfica de la Unión Soviética. Por lo tanto, hermanos, mientras nosotros proseguimos con esta serie, vamos a darnos cuenta en forma más detallada que las premisas establecidas aquí están ya en proceso de desarrollo. Y vamos a ir comparando estas escenas con todos los pormenores hacia los cuales la hermana White en el espíritu de profecía nos dirige en forma muy específica. Usted se va a dar cuenta de todo esto. Ahora, el tercer paso que tiene que dar el papado se da en el versículo 42, en el cual el mundo entero, mis amados, que está representado por el país de Egipto. En Daniel 11:42 vemos aquí que después que el papado entre en la tierra gloriosa, muchos caerán, que vamos a hablar de esto en detalle. Entonces, algunos escaparán de su mano, pero el siguiente paso que dará el papado será la conquista de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice aquí. Recuerden que Daniel 11:40 al 45 es un bosquejo de Apocalipsis, los capítulos desde el 13 hasta el 18. Entonces, dice el versículo 42 de Daniel 11, también extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Lo vamos a ver en detalle esto más adelante, pero quiero enfatizarles que Egipto es un símbolo del mundo, como es representado proféticamente por Egipto, y caerá bajo el dominio del puño de hierro de Roma, mis amados. Por lo tanto, vemos ahí que después que conquista el mundo, en el versículo 43 de Daniel 11, la economía del mundo cae bajo el poder del rey del norte, que es el papado. Entonces,
cuando eso suceda, ya el papado ha regresado a la posición de dominio como un poder geopolítico, o sea que eso tiene que darse después de la sanación de la herida. Ustedes saben que el papado perdió esta posición en 1798. Cuando él regrese a esa posición, que será, miren cuándo él va a regresar a esta posición, en el segundo paso, cuando entre en la tierra gloriosa, porque acuérdense que Estados Unidos es el que va a provocar la sanación de la herida. Entonces, cuando este segundo paso se dé, su herida mortal habrá sido completamente sanada, mis amados. Por lo tanto, las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado, que constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta, nos dicen que hemos llegado al mismo fin, porque esta historia en transición se está repitiendo al pie de la letra desde 1989, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa que entrará en la tierra gloriosa? Nosotros tenemos que ver una cosa. El hombre de pecado, que es el papado, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 3, que se titula Una era de tinieblas espirituales, la página 54, mire lo que la sierva de Dios dice. Cuando el paganismo, para que usted pueda ver que es la misma historia que se está repitiendo del versículo 30 al 36 de Daniel, del capítulo 11, esa es la historia de cómo el papado llegó al trono del mundo. Entonces Daniel 11 del 40 al 45 es la repetición de esa misma historia, pero para nuestro tiempo. Cuando la sierva de Dios habla de esta historia, de que habría un poder que se desanimaría, está hablando de la Roma pagana o el paganismo. Ustedes saben que esa era la religión oficial del imperio. Entonces, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, dice la página 54 del conflicto, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Así que, mis amados, cuando la iglesia se unió al paganismo, ¿cuál fue el resultado? El desarrollo del hombre de pecado o el papado. Lo mismo que dice Daniel 11:30, que quitarán, Daniel 11:30 y 31, quitarán el continuo, que era el paganismo, tal como lo establece claramente la historia pionera. Guillermo Miller descubrió que el continuo que hablaba Daniel 11:30 se refería al paganismo, porque era la religión que continuamente estuvo desolando al pueblo de Dios desde los tiempos de Babilonia, cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Ese era el poder desolador del pueblo de Dios, y ahora le cede su trono, su poder y su autoridad a la abominación desoladora, que es el papado. Cuando se juntan, cuando se unen, entonces se forma el hombre de pecado, el desarrollo del hombre de pecado. Y tal como dice Daniel 11 del 30 al 36, que es un poder que se opone a Dios, en que dice palabras inauditas contra el Dios del cielo. Del mismo modo se ha visto cómo el papado dice cosas que están justamente, son blasfemias en contra de Dios y de su palabra, y que se opone, y lo grande del caso es que prosperará, dice la profecía, prosperará. Durante los 1260 años vimos cómo el papado arremetió contra la iglesia de Cristo, persiguió, quemó, martirizó, desterró a todos los cristianos que pudo. Así que, como decía muy claramente el versículo 34 al 36, el pueblo de Dios que se mantendría firme y actuaría, pero sería ayudado de poco socorro, tendría poca ayuda. La iglesia en el tiempo de la Reforma fue prácticamente siempre en desventaja porque recibió muy poca ayuda, pero muchos enseñaron al pueblo la justicia, muchos también cayeron para ser limpiados, purificados y emblanquecidos, como es el caso de Lutero, que lo excomulgaron de su iglesia. Sin embargo, hermanos queridos, prepárense para ver la repetición de la historia otra vez, porque no es solamente el asunto de que el papado va a sentarse en el trono del mundo, sino que habrá muchos que caerán. En el versículo 41
Cuando dice esos muchos que caerán, mis amados, tenemos que analizar con claridad quiénes son. Porque cuando entre en la tierra gloriosa el papado, será con la imposición de una ley dominical. En el siguiente audio vamos a ver en detalle qué significa cuando él entra en la tierra gloriosa, cuáles son los pasos que dan, quiénes son los que caen y cómo realmente nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, tiene que verse confrontado en esta situación. ¿Por qué? Porque yo les dije al principio de esta serie que hay dos historias que están corriendo al mismo tiempo o de manera paralela, que son dos visiones que vio Juan junto a las riberas del río Hiddekel y el río Ulai. Esas son las dos historias. La del río Ulai es la visión de Daniel 8, donde se habla sobre la purificación del santuario, o sea, es la obra de Cristo en el cielo y con su pueblo. Y la visión que se le reveló a él junto al Hiddekel es la historia de Daniel 10 y 11 y 12, donde es justamente la historia del surgimiento del hombre de pecado al trono del mundo. Así que hay dos historias que se dan paralelas. Hasta aquí hemos establecido cómo el papado ha comenzado su cuenta regresiva. Ahora vamos a ver en el siguiente audio cómo Dios también ha comenzado a hacer su cuenta regresiva y cómo está preparando a su pueblo. Justamente con el cumplimiento de la profecía de la caída del comunismo en 1989 hasta el 92, es donde nos damos cuenta que el papado ha arrancado y también el Señor ha comenzado a hacer un movimiento en su pueblo para prepararlo para las últimas escenas que han de verse en la historia de este mundo. Así que del siguiente audio en adelante, en Daniel 11:41, que es, hermanos, miren, Daniel 11:41 es el futuro cercano, Daniel 11:40 es el pasado reciente y nosotros estamos en el medio de la nada, podríamos decir. Con el versículo 41, el pueblo de Dios es prácticamente definido. La iglesia, oiga aquí, la iglesia militante termina para dar paso a la iglesia triunfante. Pero antes de que ese proceso se lleve a cabo, en ese medio de la nada, podríamos decir, entre ningún versículo en el que estamos ahora, uno que se cumplió y otro que está para cumplirse, en ese proceso la iglesia tiene que convertirse de militante en triunfante para que ahí se pueda ver triunfante. No es que con ese acontecimiento la iglesia se va a volver triunfante, no, va a demostrar la que se estaba convirtiendo en triunfante. Por eso, mis amados, es de gran importancia que nosotros como pueblo abramos los ojos, porque hemos entrado en las últimas escenas de la historia de este mundo y Cristo quiere preparar a su iglesia triunfante, como leímos en la primera cita que les di, que los que se dejan guiar por el poder de Dios, ¿qué les sucederá? Verán a cada paso los acontecimientos que el Señor ha dispuesto que sucedan. ¿Para qué? Para que entrar en la batalla bajo la inspiración del Espíritu Santo, no volvamos a detenernos impotentes apuntando en lo que no podemos hacer. El conflicto se avecina y entonces vamos a dejar que el hombre de pecado nos trague. No, dice que ese pueblo se dirigirá hacia la batalla, pero vestidos con la armadura del cielo, el manto de la justicia de Cristo puesto. Así que antes de que el conflicto estalle, nosotros tenemos que tener la armadura puesta para entrar en la batalla, vestidos con el manto de la justicia de Cristo, dispuestos a realizar lo que Dios pide, sabiendo que la omnipotencia de Dios suplirá las necesidades de su pueblo. Esa es la meta que Cristo se propone al revelarnos las escenas de la historia de este mundo que están sucediendo. No es informarnos simplemente. Las profecías no están ahí para darnos un boletín de lo que está pasando. Las profecías están ahí para indicarnos a nosotros que ha llegado la hora de revestirse de la armadura de Dios, porque muy pronto Cristo vendrá a buscar a su iglesia triunfante. Y todos los que escuchen y los que se pongan bajo la dirección de Dios para ser guiados por Él, se darán cuenta del curso de los eventos que Dios ha dispuesto que sucedan. Y eso es lo que está pasando. Dios nos está dirigiendo a las profecías de Daniel 11:40 al 45
para que nosotros sepamos los eventos que ya el Señor nos ha descrito, para que podamos estar firmes, mis amados. Que Dios nos bendiga grandemente en esta hora y que por su gracia y su grandísima misericordia podamos estar listos para que cuando llegue la hora de la batalla, lleguemos con toda la armadura de Dios y tengamos la victoria, porque Cristo, que es el capitán de este barco, no ha perdido nunca una sola batalla, ni la perderá en este conflicto final. Al contrario, se mostrará más que nunca en esta batalla final que Jehová conoce a los suyos y es socorro en el tiempo de la angustia para aquellos que confían en Él. Que Dios nos guarde en esta hora. Vamos a orar para cerrar este estudio. Padre amado y Rey de la Gloria, muchísimas gracias te damos, porque tú eres grande, sabio y misericordioso. Te suplicamos que nos ayudes a entender las señales de los tiempos, para que podamos saber que ya mi Cristo viene pronto a buscar a sus hijos que lo aman, y que Cristo con su Espíritu Santo ha capacitado y ha de capacitar a sus hijos fieles, que se pongan en las manos de Él para dejarse guiar, de tal modo que puedan tener la preparación que se requiere para recibir el sello del Dios vivo en sus frentes y así entrar en la batalla con toda la armadura de Dios y con el manto de su justicia que hará que toda la tierra sea iluminada con la gloria de Cristo. Gracias, Señor, por escucharnos y que cada persona que escuche este audio pueda recibir la unción de tu Santo Espíritu para identificar tu palabra y la verdad y reconocer el tiempo en el que estamos, que ya no podemos jugar, que ya no podemos dilatar nuestra preparación, porque Cristo viene pronto a recoger a los que quieran ser salvos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén.